Vamos a hablar de el sacrificio, si a ustedes les parece, si ustedes me autorizan, una de las escenas más dramáticas de la Biblia, del Antiguo Testamento. Es el momento, es feo, donde Dios le pide a Abraham que sacrifique a su propio hijo. Es raro. Isaac. Se supone que Dios pone prueba a Abraham, le dice: agarrá a tu hijo, el que tanto amás, ese que se llama Isaac, anda a la región de Moria y ofrecelo en holocausto. Holocausto es sacrificio sobre la montaña que yo te voy a indicar. Abraham duda, dice: che, pero ¿cómo puede ser que Dios, tan bueno, tan noble y qué sé yo, me está pidiendo esto? ¿No hay una forma más linda, más tranquila de demostrar, no sé, lealtad, fidelidad? Sin embargo, después de pensarlo durante muchos días, bueno, dice: está bien, le hago caso a Dios. Y comienza los preparativos para el sacrificio de su hijo. Una locura total. Abraham se lleva a casar a su hijo engañado, a Isaac, con la promesa de que van a sacrificar a un corderito. Isaac le dice a su padre: che, tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿dónde está el corderito? Abraham le dice: no, tranquilo, Dios va a proveer el cordero para el holocausto. Abraham erige un altar, dispone la leña, ata a su hijo Isaac, extiende su mano, toma el cuchillo para inmolar a su propio hijo. Es dramático lo que va a pasar. Y de golpe aparece un ángel desde el cielo que dice: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no has negado ni siquiera a tu hijo único. ¿Hacía falta semejante drama? La verdad que se podría haber buscado una forma menos terrible. La Biblia es muy terrible, ¿no? Una forma menos terrible de probar la fidelidad de Abraham a Dios. Pero esta historia fue conocida universalmente como el sacrificio. Un término que le gusta mucho a Lucas. El sacrificio. La sumisión de Abraham a la voluntad de Dios, incluso con la decisión tomada, y casi ejecutada de hecho, de sacrificar a su propio hijo. Mis intenciones no son egoístas, son pensadas más allá de cualquier especulación personal, buscando lo mejor para todos. Cuando asumió el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, le pedí que se ocupara de esta crisis para que esta crisis no haga sufrir más a los argentinos. Por eso estamos focalizados en lograr reducir el impacto de la inflación y la incertidumbre que afecta el bolsillo de los argentinos. Nos hicimos cargo del tema de la deuda para defender la estabilidad cambiaria en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes por persona, sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora. Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. En cuanto a las personas jurídicas, se introducen dos cambios importantes. El primero es que los exportadores deberán liquidar las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro, o 180 días corridos después del permiso de embarque, lo que ocurra primero. En el caso de los exportadores de commodities, son 15 días corridos desde el permiso de embarque. El segundo cambio es que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. No hay ninguna restricción para el pago de importaciones o deudas registradas a su vencimiento. Esto que escucharon recién es el sacrificio. El presidente Macri ha tomado la decisión de sacrificar a su propio proyecto político, la reelección, con el objetivo primordial de completar su mandato presidencial. Y me parece bien. ¿Qué entendió Macri con mucho dolor? Que tenía que elegir entre seguir en campaña con una situación de inestabilidad extrema o entrar, como decimos acá, en modo gobernabilidad, garantizando llegar a la meta. El mismo Macri se lo explica con micrófonos apagados a quien quiera oír, ministros, amigos. Él le llama aterrizaje suave. O como dice Lacunza, siguiendo con las metáforas marítimas, que el barco, superada la tormenta, llegue a tierra firme. Y la verdad, cuando hacen las cosas bien, también hay que decirlo. Cuando hacen las cosas mal, lo decimos. Cuando hacen las cosas bien, lo decimos. Por lo menos para mí. ¿Por qué yo hablo de un sacrificio? Porque el gobierno tomó decisiones espantosas para su manual de economía liberal. La primera fue el default.
¿no? Default selectivo, reprogramar el pago de deuda que ellos mismos contrajeron. Y la segunda fue ejecutar un cepo parcial para la compra de dólares para ahorristas y un cepo total para las empresas. Default y cepo. Macri entregó las últimas dos banderas que le quedaban, simplemente porque no tenía otra alternativa. ¿Por qué no tenía otra? Porque al ritmo en el que veníamos, el Banco Central se quedaba sin reservas. ¿Cuándo? Antes del 27 de octubre. La única manera de evitarlo era poner un tapón a la salida de dólares. Pensá que desde el 9 de agosto, o sea, el viernes anterior a las PASO, hasta ayer, las reservas cayeron 13.000 millones de dólares. Pensá que desde el 9 de agosto hasta ayer, los depósitos en dólares de los bancos bajaron casi 5.000 millones de dólares. Si seguíamos por este camino, el central se quedaba vacío, el dólar se podía disparar a 100, porque no había oferta para contener el precio, algo obvio, y eso provocaba una hiperinflación al estilo Alfonsín. ¿Qué entendió Macri? Y a mí me parece que acá estuvo bien, lo dice todo el mundo, lo dice la oposición, lo dice el oficialismo, que tenía que elegir el mal menor. Irse con una gestión mala, con default, con cepo, con alta inflación, con deuda, con pobreza alta, pero por lo menos entregando un país viable y siendo el primer presidente no peronista en completar el mandato después de 90 años de historia, o irse por la ventana al estilo Alfonsín, al estilo de la Rúa. Y no estamos siendo dramáticos, es lo que explica el propio presidente. Era una cosa o la otra, el mal menor. Macri eligió lo primero. Eso fue un sacrificio. Eso fue un sacrificio, su sacrificio. La paradoja de todo esto es que el gobierno de Cambiemos le terminó haciendo todo el laburo sucio al posible futuro gobierno kirchnerista. Creo que con Palacios lo hablábamos el otro día con Marcelo. Todo el laburo sucio se lo termina haciendo la Cunza a Alberto Fernández. Es increíble. Presten atención con esto, ¿no? Puso un cepo parcial a la compra de dólares para atesorar, algo que Alberto iba a hacer. Tenía que hacer. Reestructuró la deuda, algo que Alberto ya había dicho que iba a hacer. O sea, se lo hizo antes. Obligó a las empresas ojeras a liquidar los dólares ya, ahora, algo que Alberto Fernández iba a tener que hacer. Todo antipático, todo antipopular. Pero como decía Fidanza, al final el nuevo ministro, la Cunza, terminó siendo el Remelnikov de Alberto Fernández. ¿A qué se refiere? Bueno, había una vez un ministro de Economía de Duhalde llamado Jorge Remelnikov, que hizo una mega devaluación muy grosera, saliendo de la convertibilidad, llevando el dólar de 1 a 3 y encima subiendo las retenciones al campo. Le hizo todo el trabajo sucio al próximo presidente, que se llamaba Néstor Kirchner. Duhalde le hizo el laburo sucio a Kirchner. Bueno, hoy está pasando lo mismo. La Cunza, el Remelnikov de estos tiempos, está haciendo el mal todo junto, como dice Maquiavelo, y entonces Alberto va a recibir, mirá, reserva del Banco Central, parecía que iban a quedar en cero, le van a quedar. El problema del dólar resuelto por el cepo, no se te siguen fugando dólares. Déficit primario en torno al 1% del PBI, que está bastante bien. Y la deuda pateada para adelante. Y el valor de las compañías en un piso irreal. Por ejemplo, alguien decía hoy YPF, ¿no? YPF hoy vale 3.400 millones de dólares. Y tiene depósitos en el exterior por 2.200 millones. Ese precio es una mentira. YPF vale mucho más. Tiene todo para rebotar. ¿Sí? Con lo cual, Alberto Fernández sabe que lo que está pasando ahora, al final le conviene. Le conviene. ¿Sí? Macri le está despejando el camino, increíblemente o no, pero está pasando. Remelnikov se lo hizo a Kirchner. El problema real que deberá afrontar el próximo gobierno es la deuda social. Ahí sí vas a recibir un país muy difícil, con tarifas congeladas, aunque mucho más reales de las que entregó el kirchnerismo, con el precio de la nafta congelado, habrá que descongelarlo, ahí te quiero ver, por 90 días congelado, con una inflación de 60 puntos, ahí quiero ver qué va a hacer Fernández con una inflación de 60 puntos, porque ahora todo es de pico, pero después te quiero ver, y con una pobreza cercana a los 38 puntos. Populismo sin guita es complicado. Populismo sin billetera, ahí te quiero ver. Pasando en limpio, Macri va a dejar un país con la macroeconomía medianamente ordenada y con la microeconomía prendida a fuego.
Pero lo que se asegura con estas medidas dolorosas es llegar a la meta. Un sacrificio político para que en los manuales de historia digan: Macri rompió el maleficio.